Bueno, pues seguimos con este ciclo de estudio del magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Ya dedicamos el primer programa a hablar sobre lo que era el magisterio de la Iglesia. Hoy me gustaría que nos detengamos un poquito en la historia del magisterio de la Iglesia y citemos algunos documentos y algunas enseñanzas de la Iglesia, solo para tener un contexto, ¿no? Después, ya cuando tengamos tiempo, nos vamos a meter en concreto en algunos documentos del magisterio que quiero que estudiemos, que leamos, estudiemos, reflexionemos juntos y, más importante todavía, pues que aprendamos a vivir estas verdades de fe. Bueno, decíamos que el magisterio de la Iglesia tiene una enseñanza rica, compleja y que abarca todos los siglos de la Iglesia, ¿no? Todas las doctrinas, todas las definiciones, todos los dogmas, todos los concilios ecuménicos, todas las enseñanzas papales, ¿no? Todo eso es lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia, que se acuerdan que yo les decía que existe la revelación de Dios, Dios que se da, que se revela, que se autocomunica a todos nosotros, y Dios se revela a nosotros. La revelación de Dios nos viene por medio de la Escritura, por medio de la tradición y por medio del magisterio, que es el tema que nos ocupa a nosotros, ¿no? ¿Qué es el magisterio? Recordemos, no tengo yo aquí un pequeño apartado, pero ya lo hablamos en el programa anterior. El magisterio es la enseñanza autorizada de la Iglesia, ejercida por el Papa y por los obispos en comunión con él, ¿verdad? ¿Y cuál es la función? ¿Qué es lo que hace el magisterio? El magisterio custodia, interpreta y enseña fielmente la revelación de Dios. Esto es lo que hace el magisterio. Como decíamos en el programa pasado, no añade verdades de fe, sino que custodia, cuida, interpreta, enseña las verdades de fe con una luz nueva o de una manera nueva o con mensaje más moderno para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? En este sentido podemos decir que la Iglesia se moderniza, ¿no? Porque lo que hace la Iglesia es, viendo el lenguaje de la época, pues intentar enseñar las mismas verdades de fe que siempre ha enseñado, ¿no? Por eso parte del trabajo del magisterio es custodiar, ¿no? Que no se corrompa la enseñanza de la Iglesia, interpretar, que no se malinterprete la enseñanza de la Iglesia, y enseñar, ¿no? Porque muchos de nosotros somos ignorantes, no sabemos lo que enseña la Iglesia, ¿no? Para eso existe el magisterio de la Iglesia, para no vivir en la ignorancia. Es autorizada, ¿no? Como decíamos antes, porque viene directamente inspirada por el Espíritu Santo. Y decíamos también que puede ser por el Papa o por los obispos, o que puede ser de manera extraordinaria, solemnemente, por un concilio ecuménico. Fíjense que dogmas, hay muchísimos, ¿no? Dogmas de la Iglesia, pero dediquemos un tiempo a hablar de algunos, ¿no? Porque los dogmas son verdades de fe reveladas por Dios y definidas por la Iglesia que todos los fieles obligatoriamente tienen que creer, ¿no? Lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Si hay un dogma de fe, si hay una definición de la Iglesia, yo como católico tengo que creer porque soy hijo de la Iglesia y me debo a la Iglesia, ¿no? No es al revés, aunque a veces no nos guste algo o no lo entendamos, siempre pensémoslo así, ¿no? Cuando una verdad de fe que enseñe la Iglesia o de moral a mí no me guste, el problema soy yo, no la Iglesia, ¿no? El que tiene que entender mejor soy yo, y que no nos aleje eso de la Iglesia. Muchos de nosotros eso nos aleja de la Iglesia. Ay, es que la Iglesia no entiende esto, ¿no? Y por eso me voy a ir de la Iglesia. No, al revés. Tiene que ser una oportunidad de decir, yo no entiendo por qué la Iglesia enseña esto, voy a estudiar más sobre este tema, voy a leer más la Biblia, voy a leer más el catecismo, voy a conocer mejor los documentos magisteriales. ¿Para qué? Para que yo pueda entender mejor por qué la Iglesia me manda vivir esta verdad de fe o esta verdad de moral. Sobre los dogmas de la Iglesia, podríamos decir que hay dogmas de la Iglesia sobre Dios en general, ¿no? Por ejemplo, la existencia de Dios, que Dios es uno y trino, la Santísima Trinidad, ¿no? Estas son cosas que nosotros tenemos que creer, ¿no? La Santísima Trinidad no es algo que nosotros entendamos, ¿no? Ninguno de nosotros entiende la Santísima Trinidad. Nosotros sabemos que existe la Santísima Trinidad, conocemos la enseñanza de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras sobre la Santísima Trinidad, pero es un misterio, no es una verdad de fe que nosotros hemos asentido, que hemos abrazado, pero que vamos poco a poco entendiendo mejor. Esto es el ejemplo más claro, porque cuando teníamos 3 años,
Si nos preguntaban sobre la Santísima Trinidad, quizás todo lo que podríamos decir es Padre, Hijo, Espíritu Santo y poco más. Pero conforme fuimos avanzando, quizás cuando ya hicimos la catequesis de primera comunión y nos preguntaban quién es la Santísima Trinidad, pues podríamos decir 3 personas, un solo Dios, ¿no? Porque ya nos habían enseñado ese adagio, ¿no? Quizás ahora, en el momento de la fe que tú y yo nos encontramos, pues podemos decir más cosas sobre la Trinidad porque hemos ido aprendiendo sobre el misterio de la Santísima Trinidad. No significa que lo entendamos al 100%, ¿no? No significa que lo sepamos todo, pero vamos poco a poco indagando y conociendo mejor los misterios de la fe. Después vinieron los dogmas de fe sobre Jesucristo, ¿no? Que son los primeros concilios ecuménicos. Y aquí tenemos verdades como que Jesucristo es de la misma naturaleza que el Padre. La unión hipostática, ¿no? Esta idea de que en Jesús, nos lo dijo el concilio de Calcedonia, que espero que nos dé tiempo a pararnos ahí un momento y estudiarlo un poquito. ¿No? El concilio de Calcedonia nos enseñó que Jesús es una persona en 2 naturalezas, ¿no? Eso ustedes y yo lo sabemos gracias al concilio de Calcedonia que lo enseñó, pero antes hubieron muchas polémicas cristológicas sobre si Jesús era 2 personas o Jesús era una sola naturaleza. Y fue el concilio de Calcedonia el que nos dejó claro que Jesús era una persona y 2 naturalezas, ¿no? Es más, el concilio se aventuró a decir sin mezcla ni confusión, que es algo que ustedes y yo conocemos porque está metido dentro del credo y las verdades de fe, pero que si no entendiéramos, que si no nos lo hubiera explicado la Iglesia, los concilios ecuménicos y la historia de la Iglesia, no seríamos capaces de entender, ¿no? Por eso ustedes y yo somos muy bendecidos, ¿no? En el sentido de que nos tocó nacer en esta época, ¿no? Si nos hubiera tocado nacer hace 1000 años, habrían un montón de verdades de fe que ahora sabemos que no sabríamos, ¿no? Porque la Iglesia no estaría en el momento en el que está ahora mismo. También existen algunos dogmas sobre la creación, ¿no? Por ejemplo, esa idea de que nosotros decimos que Dios creó todo de la nada, ¿no? Esa es una idea judeocristiana, ¿no? Son los judíos y los cristianos los que creemos esto. Si le preguntamos a otras personas de otras religiones u otras procedencias cómo creó Dios el mundo, cada uno tiene su historia, ¿no? Y la mayoría de ellos creen que Dios creó el mundo a partir de otra cosa que ya existía, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia hubieron muchas polémicas contra estas sectas, ¿no? Por ejemplo, los maniqueístas, que pensaban que había un principio bueno y uno malo, ¿no? San Agustín durante un tiempo fue maniqueo, ¿verdad? Y después se convirtió al catolicismo. También todo tipo de sectas, ¿no? Que creían que ya había algo material y Dios a partir de eso material creó el mundo. No, nosotros los cristianos y los judíos creemos que Dios creó todo de la nada. ¿Y por qué es esto importante? Porque entonces Dios no tuvo necesidad de crear, ¿no? Dios creó las cosas por amor, como decimos nosotros. No es que a Dios le sobraba un pedazo de materia y por eso nos creó a los hombres. No, o creó el mundo. No, Dios nos creó a todos nosotros por amor. Existen también algunos dogmas de fe sobre la persona humana, ¿no? Por ejemplo, decimos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo sabemos por el libro del Génesis. Esto es una verdad, ¿no? Sobre todos nosotros. Todos los hombres hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado original y el pecado personal, ¿no? Nosotros sabemos que existe porque se nos ha revelado, ¿no? Si no, sería muy difícil para nosotros saberlo. Y por consecuencia también la necesidad de la gracia de Dios, ¿no? Ustedes y yo necesitamos santificarnos y necesitamos la gracia de Dios porque es la gracia de Dios la que nos va salvando, ¿no? De nuestros pecados y sacando de todos nuestros pecados. Luego existen algunos dogmas marianos que quizás son los que ustedes y yo más conocemos porque son los que más se predican. Pero existe, por ejemplo, el dogma de la maternidad divina de María, Teotocos, concilio de Éfeso, primeros siglos de la Iglesia, ¿verdad? Había un señor, Nestorio, que decía que Jesús era solo Cristotocos, ¿no? Es decir, hijo de Cristo, María era madre de Cristo, no solo de la humanidad de Jesús, no de la divinidad de Jesús, ¿no? Y tuvo que haber un concilio ecuménico, el concilio de Éfeso, que dijo que no, declaró doctrinalmente que María era Teotocos, ¿no? Es decir, madre de Dios, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Jesús, ¿no?
Por eso ustedes y yo sabemos que María es Madre de Dios y no lo dudamos, ¿no? Más, la perpetua virginidad de la Virgen María, ¿no? Ustedes y yo declaramos que María fue virgen antes, durante y después del parto, porque así lo ha declarado las Sagradas Escrituras y la Iglesia, ¿no? Si no, sería difícil para nosotros imaginarnos esto, ¿no? También la Inmaculada Concepción, ¿no? Que María nació sin pecado original, que María, que sus papás eran pecadores, ¿verdad?, fue concebida sin pecado original porque Dios la preservó con una gracia especial porque iba a ser la madre del Hijo de Dios, ¿no? La madre del Verbo de Dios. Entonces es bien interesante para nosotros entender todas estas verdades de fe. Y por último, el último dogma mariano que se proclamó, la asunción de la Virgen María a los cielos, ¿no? Que nos recuerda que María, fíjense que aquí hay una diferencia, ¿no? Está la ascensión de Jesús a los cielos y está la asunción de la Virgen María a los cielos. La ascensión de Jesús a los cielos, decimos que Jesús subió al cielo en cuerpo y alma. Y lo vemos al final del Evangelio según San Lucas y al principio de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que Jesús subió al cielo mientras los discípulos lo veían. Y dio su último mandato, no vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Ustedes conocen ese mandato. De la Virgen María, la Asunción, decimos que María fue asunta al cielo, ¿no? Vinieron los ángeles a llevarse a la Virgen María al cielo, porque ella no tenía la capacidad de subir solita, como subió Jesús, pero como no había sido corrompida por el pecado original ni por el pecado personal, María subió al cielo en cuerpo y alma. A diferencia de nosotros, que cuando nos muramos nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Nuestro cadáver se va a quedar aquí enterrado y va a ser solo nuestra alma la que suba al cielo o vaya al infierno o vaya al purgatorio, ¿no? Esperando la resurrección de la carne, ¿no? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos heridos por el pecado original, ¿no? Esa es la diferencia entre ustedes y yo y Jesús y la Virgen María. Algunos dogmas sobre la Iglesia y sobre el Papa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos el episodio pasado de la infalibilidad papal, ¿no? Que el Papa no puede equivocarse en lo que enseña magisterialmente, ¿no? Este es un dogma que se proclamó en el Concilio Vaticano I, ¿no? Que es el concilio antes al Concilio Vaticano II, ¿no? Dio mucho de qué hablar. Yo en el programa pasado pues intentaba explicarlo un poco, ¿no? No significa que el Papa no se equivoque. El Papa se equivoca en algunas cuestiones humanas, ¿no? Pero donde el Papa no se equivoca es en su magisterio, ¿no? Cuando el Papa enseña ex cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro y magisterialmente, por escrito y solemnemente, el Papa no se equivoca, ¿no? Porque son verdades de fe y de moral. Bueno, también tenemos algunas sobre los sacramentos, ¿no? ¿Cómo sabemos ustedes y yo que los sacramentos son 7? Porque la Iglesia lo ha proclamado, ¿no? De hecho, en la controversia protestante, antes del Concilio de Trento, hubo todo este pleito, ¿no? Los sacramentos, solo el bautismo, ¿no? Los sacramentos solo hay 3, o los sacramentos solo hay 4, los sacramentos solo son 5. Y fue el Concilio de Trento el que aclaró, definiendo solemnemente que los sacramentos son 7, ¿no? Y ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Y es una verdad de fe y lo vivimos de esa manera. No solo eso, sino también que los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Que esto fue algo que otra vez durante la polémica protestante dio mucho de qué hablar y fue algo muy, muy polémico. Y por último existen algunos dogmas también sobre los novísimos o las cosas últimas o la escatología de la Iglesia, ¿no? La resurrección de los muertos, ¿no? Decimos esto en el credo, creo en la resurrección de los muertos. El juicio final, el cielo, el infierno, el purgatorio, ¿no? Son dogmas de fe, verdades que tenemos que creer, que nos enseña la Iglesia y que nos enseña el magisterio. Bueno, podríamos decir que estos dogmas de fe son la manera más fuerte en la que la Iglesia enseña, ¿no? Los dogmas de fe. Después de los dogmas de fe, podríamos bajar a la siguiente categoría, que es lo que podríamos llamar los concilios ecuménicos. Están relacionados, ¿no? Antes les decía que al final de un concilio ecuménico se proclamaban dogmas de fe, como los que acabamos de decir en la lista, ¿verdad? Y a veces incluso se escribía un catecismo, ¿no? Eran las consecuencias del concilio ecuménico.
Pero ¿qué son los concilios ecuménicos, no? Y aquí hay pleito, pero solemos decir que hay 21 o 22 concilios ecuménicos, dependiendo de dónde empecemos a contar. ¿Qué son los concilios ecuménicos? Son reuniones o asambleas de los obispos de todo el mundo convocadas para definir doctrinas y resolver cuestiones de fe y de disciplina católica. Vamos a repasar algunos de ellos ahora, ustedes y yo, ¿no? Pero es bien interesante esto, ¿no? Porque los concilios ecuménicos le han dado forma a la fe católica, ¿no? Hay muchas cosas que hubieron polémicas o que habían dudas y fueron los concilios ecuménicos los encargados de arreglarlo, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? Tiene mucha lógica esto, ¿no? Si hay un problema o una duda de fe, ¿quiénes son los encargados de arreglarlo? El Papa y los obispos. ¿Por qué? Por el magisterio de la Iglesia, ¿no? Porque ellos tienen la enseñanza autorizada, ¿no? Inspirada por el Espíritu Santo, que es el magisterio de la Iglesia. Ustedes y yo podemos equivocarnos en estas cuestiones, pero ellos no, ¿no? Por eso todavía más, cuando había un problema de fe o de disciplina, se convocaba un concilio y el concilio se encargaba, ¿no?, de aclarar todas las polémicas que había. Veamos algunos. Yo ya he mencionado algunos hace unos minutos, perdón, o en el programa anterior, pero veamos algunos de ellos solo para hacernos una idea, porque nos haría falta todo un curso de cristología o de historia de la Iglesia para verlos todos. Solo vamos a ver los más representativos de la Iglesia universal, porque también hay concilios regionales, ¿no? Hoy ya no se hace mucho esto en la Iglesia diocesana, pero se puede, ¿no? Si el obispo Burbidge quisiera hacer un concilio de la Iglesia de Arlington, se podría hacer. Lo podríamos convocar y estudiar un tema, y al final tener un documento en ese concilio diocesano, ¿no? Y luego existen también los concilios ecuménicos, que son de la Iglesia universal, son en los que vamos a centrarnos ahora. Creo que ya cité yo el primer concilio de Nicea en el año 325. Habría que dar un paso atrás, ¿no? Porque a veces los concilios se empiezan a contar desde el concilio de Jerusalén, ¿no? El concilio de Jerusalén está en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Y qué es el concilio de Jerusalén? Que empieza la primera gran polémica en la Iglesia, ¿no? ¿Cuál fue la primera gran polémica? Los cristianos que habían venido del judaísmo y los cristianos que habían venido de otras religiones o de otras razas. ¿Qué pasaba? Que los cristianos judaizantes querían imponer sus costumbres judías a los no judaizantes, ¿no? Y ahí tuvieron un pequeño pleito, una pequeña discusión, San Pedro y San Pablo, que son santos, pero que eran seres humanos como nosotros y podían tener opiniones encontradas, ¿no? Entonces San Pedro pensaba como los judaizantes, ¿no? Todos tenemos que seguir las tradiciones judías. Y Pablo, que era un hombre judío, pero a la vez no judío, ¿verdad? Ciudadano romano que conocía los dos mundos, luchó para que no se impusieran las costumbres judías a los paganos, ¿no? Les pongo un ejemplo, la circuncisión. Les pongo otro ejemplo, ¿no? Comer la carne que se había usado para sacrificar a los ídolos. Todas estas cosas fueron un pleito en la primera comunidad cristiana, ¿no? Y los apóstoles tuvieron que reunirse en Jerusalén para resolver esta polémica, ¿no? Pedro y Pablo, junto con todos los apóstoles, hablaron sobre esto y lo resolvieron diciendo: no debemos imponer las costumbres judías a los cristianos que no son judaizantes, ¿no? Bueno, después del concilio de Jerusalén, ahora sí empezamos con el concilio de Nicea en el año 325, que define la divinidad de Cristo, ¿no? Que Cristo es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque había habido toda una polémica sobre esto en la Iglesia, ¿no? Arrio, que era el padre del arrianismo, junto con el emperador, se habían dedicado a decir que Jesús era una criatura creada y que no era de la misma naturaleza del Padre. Hace unos días celebrábamos la fiesta de San Atanasio, que era uno de los defensores de la doctrina que Jesús era de la misma naturaleza del Padre. Al pobre de San Atanasio le costó el exilio eso, ¿no? Como no se retractaba y no quería decir lo que decían los herejes, lo mandaron a vivir a otro lugar y estuvo casi toda su vida exiliado, el pobre. Bueno, porque es así, ¿no? A veces decir la verdad no es fácil, sobre todo en un mundo donde a veces hay doctrinas que están de moda.
El segundo concilio ecuménico es el que llamamos el concilio de Constantinopla, ¿no? En el año 381, ¿no? El concilio de Constantinopla, que afirma la divinidad del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, ¿no? La primera polémica, Jesús no es Dios. La segunda polémica, el Espíritu Santo no es Dios. Y entonces el concilio de Constantinopla define esto, ¿no? El Espíritu Santo procede, decimos ahora, ¿no? Procede del Padre y del Hijo, ¿no? Es decir, es de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, ¿no? También decimos en el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Que es la unión del credo de los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles junto con el concilio de Nicea, junto con el concilio de Constantinopla, lo decimos todos los domingos, decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y es esto, no fue el concilio de Constantinopla el que nos deja claro que el Espíritu Santo no es un Dios de segundo rango, ¿no? O como se creía con Jesús en Nicea, no. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son Dios, ¿no? Y son de la misma naturaleza. Fíjense que aquí quedan cerradas las polémicas trinitarias, ¿no? Queda definido lo que es la Santísima Trinidad en el año 381, pero ya habían habido muchas polémicas en la iglesia. En el año 431 viene el concilio de Éfeso. Ya he hablado un poquito del concilio de Éfeso porque fue el que proclamó a María como Theotokos, ¿no? Como la Madre de Dios. Y expliqué hace unos minutos la polémica, así que me refiero a lo que acabo de decir. Después vino el concilio de Calcedonia en el año 451, que ya lo expliqué también, pero básicamente define que Jesús es una persona y dos naturalezas, ¿no? Que Jesús es una persona divina en dos naturalezas, humana y divina. Fíjense que aquí nosotros no somos equilibrados. Si yo hiciera una encuesta y les preguntara a ustedes, ¿Jesús es Dios o es hombre? Muchos de ustedes dudarían. Y muchos de ustedes me dirían lo que piensan. No, Jesús es hombre. No, Jesús es Dios. Pero sería muy difícil para nosotros ser tan equilibrados como el concilio de Calcedonia. De decir, no, Jesús es Dios y es hombre a la vez, ¿no? Y ser Dios no le quita ser hombre y ser hombre no le quita ser Dios. Bueno, es lo que nos enseña el concilio de Calcedonia, aunque para nosotros sea tan difícil entender y creer en esta verdad de fe, ¿no? Pero es importante, hay que ser equilibrados, ¿no? Porque si Jesús solo fuera Dios, entonces la pasión, la sangre, las lágrimas, el dolor de Jesús hubiese sido un teatro, ¿no? Pero fue verdad, Jesús era hombre, de verdad sufrió su pasión. O si Jesús solo fuera hombre, entonces los milagros y todas estas cosas que hizo fueron magia, ¿no? No fue Dios el que hizo todas estas cosas. Entonces es importante que nosotros seamos tan equilibrados como el concilio de Calcedonia en mostrar que Jesús es una persona y dos naturalezas, humana y divina. Lo decimos en el credo se dice muy bien, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es decir, no están contrapuestos Dios y el hombre, ¿no? Ustedes y yo sí lo entendemos así, una cosa es Dios y otra cosa somos los hombres. Pero habría que decir, en el origen no fue así, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no? Quería que nosotros fuéramos como Dios. Y es lo que quiere para todos nosotros, aunque nos cueste tanto vivir así, ¿no? Bueno, después tenemos el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Habíamos hablado ya del primero, que definió la divinidad del Espíritu Santo. El segundo concilio de Constantinopla en el año 553 condena los errores relacionados con la naturaleza de Cristo, ¿no? Es decir, vuelve al concilio de Calcedonia y dice, Cristo solo tiene dos naturalezas, ¿no? Que nadie diga que tiene tres, que nadie diga que tiene cinco, que nadie diga que tiene uno, porque siguió siendo una polémica dentro de la iglesia, ¿no? Después viene el tercer concilio de Constantinopla. Y ya esto nos da una pista, ¿no? A veces habían lugares donde se volvían a hacer los concilios, ¿no? Porque eran lugares donde podían llegar todos los obispos, ¿no? Y esto fue en el año 680 al año 681, ¿no? Duró todo un año el concilio y nos habla de las dos voluntades de Jesús, ¿no? Jesús tiene una voluntad humana y Jesús tiene una voluntad divina. Y me dirán ustedes, ¿y usted cómo sabe eso, padre? Por la Biblia, ¿no? Y lo vemos, ¿no?
En Getsemaní Jesús dice esas palabras tan interesantes, ¿no? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Voluntad humana de Jesús, ¿verdad? Nadie se quiere morir en la cruz. Ninguno de nosotros dice, me quiero morir en la cruz. No, la voluntad humana hace lo que hacen los seres humanos, que es que intentar vivir, intentar seguir adelante, ¿no? Entonces, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero escuchen cómo siguen. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Voluntad divina de Jesús. Jesús se daba cuenta, como nos dice en el Evangelio según San Juan, que su alimento era hacer la voluntad del Padre, ¿no? Que lo más importante para Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y quizás lo más bonito de la vida de Jesús es que la voluntad humana de Jesús aprende a estar en línea con la voluntad divina de Jesús. Y esto es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿eh? Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad y adaptemos nuestras voluntades humanas y a veces un poquito rebeldes a la voluntad de Dios. Por eso el ideal del cristiano es ser otro Cristo, ¿no? Pensar como Cristo, ¿no? Por extensión también decimos ser como la Virgen María, ¿no? Que cuando dijo, hágase en mí según tu palabra, lo dijo con todas las consecuencias, ¿no? Fue adaptando su vida y su voluntad a la vida y a la voluntad de Dios. Y es a lo que todos nosotros estamos llamados. Luego vino el segundo concilio de Nicea, en el año 787. Y en ese concilio parece que estas cosas son nuevas, ¿verdad? Ahora que estamos con esto de las imágenes y las estatuas que a los protestantes no les gustan, decimos, eso es algo nuevo. Año 787, segundo concilio de Nicea. Ya existió la polémica iconoclasta, ¿no? Que decía que no se tenían que hacer imágenes de Dios ni de los santos, ¿no? Porque eso era idolatría. Y ya el segundo concilio de Nicea restauró la veneración de las imágenes, ¿no? Y nos recordó que no adoramos las imágenes, sino que las veneramos, ¿no? Porque lo que hacen las imágenes es que nosotros recemos a Dios, elevemos nuestro pensamiento a Dios, o pidamos la intercesión o la oración de la Virgen María y de los santos, ¿no? Pero ya fue algo solucionado, ¿no? Siempre que volvemos a hablar de estas cosas en la iglesia moderna, a veces bastaría con que volviéramos atrás en la historia de la iglesia y nos diéramos cuenta que ya hemos tenido esos problemas y ya los hemos arreglado, ¿no? Para no volver a tener estas polémicas. Siguiente concilio, ¿no? El cuarto concilio de Constantinopla en el año 869 al 870, ¿no? Y este concilio abordó la cuestión de la autoridad eclesiástica, ¿no? La autoridad que tiene la iglesia sobre todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Ven ustedes cómo esto va todo conectado, ¿no? Se empieza con Cristo, después el Espíritu Santo, la Virgen María, las naturalezas, las voluntades, las imágenes y ahora la iglesia, ¿no? Hay gente que empieza a decir, la iglesia no me tiene que decir a mí cómo tengo que vivir, ¿no? Yo puedo hacer mi vida y no hacerle caso a la iglesia. Hoy hay mucha gente que dice eso también en el mundo moderno, ¿no? Pero ya es una polémica de los primeros siglos de la iglesia, ¿no? Y ya se aclaró, ¿no? La cuestión de la autoridad de la iglesia sobre todos nosotros. Bueno, ahora van a venir una serie de concilios que vamos a llamar los concilios de Letrán, ¿no? Ya en Italia, ¿no? Se hicieron muchos. Primero el primer concilio de Letrán en el año 1123, que trata sobre la investidura laical y la disciplina clerical, ¿no? En este tiempo, como ser obispo y ser papa tenía un cierto poder terrenal, podríamos decir. Había muchos sacerdotes u obispos que nombraban a alguien de su familia para que lo sucediera, aunque no fueran sacerdotes, ¿no? Entonces a veces se agarraba el sobrino laico y tú vas a ser cardenal, ¿no? O tú vas a ser obispo, o tú vas a ser papa. Entonces ya el primer concilio de Letrán dejó claro que estos puestos no se ocupaban por derecho o por nombramiento, ¿no? Sino que se ocupaban solo si el Papa lo nombraba a uno, ¿no? O uno quería ordenarse sacerdote. Y rompió con esto, ¿no? Es decir, para ser obispo o para ser Papa uno tiene que seguir los canales normales, que es ser seminarista, ordenarse diácono, ordenarse sacerdote y tener vocación, para después ver si uno puede hacer todo lo demás, pero no se hacen estas cosas por puestos de poderes, ¿no? Segundo concilio de Letrán, ¿no? En el año 1139 reformó la
disciplina eclesiástica, ¿no? Sobre todo el segundo concilio de Letrán tuvo mucho que ver con empezar a tener una estructura de seminarios, ¿no? Cómo iba a ser la formación de los sacerdotes, ¿no? Qué tenían que estudiar antes de ordenarse diáconos. Entonces fueron cosas que se fueron gestando, que fueron poco a poco la iglesia experimentando, discerniendo para darse cuenta que era lo que tenían que hacer, ¿no? Después tenemos el tercer concilio de Letrán, en el año 1179, que estableció las normas para la elección del Papa, ¿no? En estos días que estamos con el cónclave, mucha gente ha citado el tercer concilio de Letrán, ¿no? Que fue cuando ya se establecieron normas de cómo se iba a elegir el Papa, quién iba a elegir el Papa y cómo se convocaba el cónclave. Son cosas que no estuvieron claras desde el principio, ¿no? Que la iglesia fue aclarando poco a poco, y ya en el tercer concilio de Letrán pues quedaron clarísimas las normas para la elección del Papa, ¿no? Y por último tenemos el cuarto concilio de Letrán en el año 1215, que definió la transustanciación y convocó la Quinta Cruzada. Bueno, la transustanciación es esto que ustedes y yo conocemos, que pasa el milagro tremendo de la Eucaristía, que se convierte de pan al cuerpo de Cristo, y del vino, que se convierte en la sangre de Cristo. Ahora pasa algo bien interesante, y esto es la transustanciación, que aunque la sustancia que parece haber después de la consagración es pan y vino, ya no es pan y vino. Aunque permanecen los accidentes, porque se ve como pan, sabe como pan, se ve como vino, sabe como vino, esa sustancia se ha convertido en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Bueno, después tenemos el primer concilio de Lyon en el año 1245, que excomulgó al emperador Federico II, ¿no? Que era un emperador que estaba en contra de la iglesia, ¿no? Y la iglesia tuvo que excomulgarlo para poder seguir su misión adelante. Después tenemos el segundo concilio de Lyon en el año 1274, que intentó una reunificación con la iglesia ortodoxa, ¿no? Fíjense que ahora mismo las dos iglesias que más nos parecemos son la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. De hecho, las dos iglesias tenemos sucesión apostólica, ¿no? ¿Qué significa esto? A los obispos católicos y a los obispos ortodoxos los ordenó otro obispo y otro obispo y otro obispo hasta llegar a los apóstoles. Tanto ellos como nosotros tenemos sucesión apostólica y celebramos los sacramentos, ¿no? Y los sacramentos que celebramos son válidos. Bueno, pues en el segundo concilio de Lyon, en el año 1274, se intentó reunificar la iglesia católica con la iglesia ortodoxa. Tendría que tener todo un programa para explicar cómo se separaron la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, pero resumámoslo en decir que el imperio romano era muy grande, ¿no? Y estaba la parte occidental y la parte oriental. Después de que el imperio creció tanto, se dividió en dos: Roma occidental y Roma oriental. Eso hizo que también la iglesia se partiera en dos, con su liturgia, con su manera de celebrar los sacramentos e incluso con la lengua, ¿no? En la iglesia occidental la lengua ha sido siempre el latín, y en la iglesia oriental la lengua es siempre el griego, ¿no? Fíjense que aquí hubo un intento de volver a unir los dos pulmones de la iglesia, ¿no? Oriente y Occidente, pero no funcionó por algunas cuestiones doctrinales en las que estábamos en polémica. Después tenemos el concilio de Constanza en el año 1414, que puso fin al cisma de Occidente, ¿no? Bueno, de nuevo tendría que tener todo un programa para explicar esto, pero podríamos decir que la iglesia se estaba partiendo, ¿no? Estaba habiendo un pequeño cisma, y el concilio de Constanza se encargó de que eso no sucediera. Después tenemos el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, que tiene tres nombres porque fue un concilio que se empezó, se cerró, se empezó, se cerró, se empezó, se cerró. Primero en Basilea, después en Ferrara y por último en Florencia. Este concilio empezó en el año 1431 y terminó
en el año 1445. De nuevo, fue un concilio que intentó buscar la unión con las iglesias orientales, ¿no? Ya no con los ortodoxos, pero sí con las iglesias católicas que estaban en la parte oriental del Imperio Romano. Después tenemos el Quinto Concilio de Letrán, en el año 1512, que intentó reformar, hacer algunas reformas antes de la polémica con los protestantes, ¿no? Ya fue un intento de intentar reformar algunas cosas en la iglesia. Después tuvimos el famoso Concilio de Trento en el año 1545, que duró muchos años y que dio respuesta a lo que llamamos la polémica con los protestantes y definió muchos dogmas, ¿no? Por ejemplo, algo que el Concilio de Trento dejó claro fue la formación de los seminarios, ¿no? La formación de los sacerdotes, cómo tenían que vivir los seminaristas y cómo se ordenaban los sacerdotes, ¿no? Después, los sacramentos, como hablábamos antes, ¿no? ¿Cuántos sacramentos hay? ¿Quién instituyó los sacramentos? ¿Para qué sirven los sacramentos? También el Concilio de Trento creó un canon de las Sagradas Escrituras, ¿no? Nos dio los libros inspirados que entraban dentro de la Biblia, ¿no? Eso fue una de las cosas que hizo el Concilio de Trento. Y es uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia, ¿no? Tanto es así que continuamente vamos a estar haciendo referencia al Concilio de Trento. Después tenemos el Concilio Vaticano I, que lo he citado ya porque definió la infalibilidad papal en el año 1869 y fue muy polémico, ¿no? Sobre todo para el mundo que no entendía eso de que el Papa no se equivocaba. Pero resumamos esto en lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el Papa no se equivoque significa cuando enseña ex cátedra, ¿no? Es decir, por medio de su magisterio, porque en otras cosas el Papa puede equivocarse como cualquier persona humana. Y por último tenemos el Concilio Vaticano II, que según dicen los que saben de esto, todavía estamos digeriendo, ¿verdad? Porque pasó hace muy poco, en el año 1962 y terminó en el 65. Y fíjense, para ponernos un poquito en contexto, ¿no? El Concilio Vaticano II abordó la relación de la Iglesia con el mundo moderno, no fue una idea del Papa San Juan XXIII, ¿no? Que veía cómo la Iglesia se había alejado del mundo, ¿no? Y teníamos que volver a tener un lenguaje para dialogar con el mundo, no para mundanizarnos, como a veces pensamos algunos de nosotros, ¿no? Sino para poder dialogar con el mundo, ¿no? Para poder hablar con las personas del mundo tenemos que usar un lenguaje que ellos puedan entender, ¿no? Y esto es lo que quería San Juan XXIII. Resulta que San Juan XXIII se muere en pleno concilio y después eligen papa a San Pablo VI, y al pobre de Pablo VI pues le tocó el trabajo de terminar el concilio, que no fue nada fácil, ¿no? Del Concilio Vaticano II, pues lo que les digo, o sea, todavía estamos viviendo de las reformas del concilio, ¿no? Una de las reformas más fuertes del Concilio Vaticano II fue la misa, ¿no? Ahora a nosotros nos parece que la misa que nosotros conocemos, que se llama Novus Ordo, se llama así porque traducido al español significa el orden nuevo, ¿no? El nuevo ritual de la misa, ya no es tan nuevo, pero se llama así, ¿no? Antes de esa existía la misa tridentina, ¿no? O la misa del Concilio de Trento, ¿no? Por eso es tan importante, como decíamos antes, el Concilio de Trento. La misa tridentina siempre se celebraba en latín. Después del Concilio Vaticano II se dio permiso para celebrar la misa en lengua vernácula, ¿no? En alemán, en español, en inglés, en francés, en italiano, en chino, en japonés, ¿no? Pero esto fue una reforma del Concilio Vaticano II. Otra de las reformas del Concilio Vaticano II es que la misa dejara de ser ad orientem, ¿no? Es decir, mirando al oriente, que casi siempre significaba que el sacerdote estaba dando la espalda al pueblo, ¿no? Porque la idea teológica era que el sacerdote era parte del pueblo y él era el que elevaba las oraciones a Dios. Entonces se cambió la idea con el Novus Ordo diciendo, bueno, ahora el sacerdote va a estar como puente, ¿no? Como pontífice, que es uno de los nombres de los sacerdotes, entre Dios y el pueblo, ¿no? Por eso ahora el sacerdote mira al pueblo. Y así, ¿no? Muchas
reformas litúrgicas que todavía estamos intentando implementar y vivir. Por ejemplo, ¿no? Si uno ve los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo el documento sobre la liturgia, ¿verdad? Queda claro que lo que quería el Concilio Vaticano II es que aprendiéramos a usar el latín y la lengua vernácula, ¿no? Hoy quizás hemos llegado a un punto en el que ya no usamos casi el latín en la liturgia, ¿no? Nos parece que no es el lenguaje de la liturgia, aunque no es eso lo que dicen los documentos de la Iglesia, ¿no? Los documentos de la Iglesia promueven que nosotros usemos el latín dentro de la liturgia, y a veces lo hacemos, ¿no? Yo a veces, cuando celebro misa, de vez en cuando digo el Cordero de Dios en latín, o digo el Padre Nuestro en latín. ¿Por qué? Porque son oraciones que nosotros tenemos que aprender, ¿no? No vamos a volver atrás al Concilio de Trento, pero sí que haya una cierta convivencia entre la lengua vernácula y el latín. Quiero dedicar los últimos minutos de este programa. Si hiciera una lista de todo el magisterio, no terminamos hoy. Pero si a alguno le interesa muchísimo, a ver si el próximo programa lo puedo traer. Existe un libro así de gordo que se llama el Denzinger. Denzinger es un teólogo, ¿no? Alemán, por cierto, que ha recogido todos los documentos magisteriales, ¿no? Y están ahí dentro de ese libro, ¿no? A ver si lo traigo y se lo enseño sin hacer propaganda a nadie, para que si ustedes quieren lo puedan comprar, ¿no? Que ahí están todos los documentos magisteriales. Pero yo quería hacer una breve síntesis, no de todos los documentos, sino de las encíclicas, desde Pablo VI hasta el Papa Francisco, ¿no? Que lo acabamos de perder hace unos días, para por lo menos tener una idea del magisterio reciente de la Iglesia. San Pablo VI, que fue Papa en el año 1963 hasta el 78, es decir, lo tuvimos unos años al Papa Pablo VI, italiano, publicó 7 encíclicas. La primera encíclica del Papa Pablo VI en el año 64 se llama Ecclesiam Suam, o sobre el diálogo dentro de la Iglesia, ¿no? O la unidad dentro de la Iglesia. Era un tema que le preocupaba muchísimo al Papa después del concilio, porque la Iglesia estaba muy dividida, ¿no? Muy polarizada. Después, en el año 1965, el Papa Pablo VI publicó también una pequeña encíclica sobre la oración a María por la paz. Otra vez acabábamos de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esos años, y entonces al Papa todavía le seguía importando, ¿no? Este tema de la paz, y sobre todo con María, que es la madre o la reina de la paz. Después el Papa Pablo VI también en el año 65 escribió una pequeña encíclica que se llama Mysterium Fidei sobre la Eucaristía. Y fíjense que esto es muy bonito, porque muchos de nosotros, si nos preguntaran ¿quién escribió sobre la Eucaristía?, muchos de nosotros dirían Juan Pablo II, ¿no? Eclesia de Eucaristía, ¿no? Que la vamos a citar más adelante. Pero si volvemos para atrás, los demás papas también habían escrito un poquito sobre la Eucaristía, ¿no? Y no es que se contradigan, al revés, ¿no? Yo creo que las encíclicas papales que son sobre un tema que ya ha escrito otro, o que va a escribir otro después, como que se van complementando en lo que dicen. Después, en el año 66, otra vez Pablo VI publica otra encíclica que se llama Christi Matri, sobre la paz, ¿no? La oración por la paz. Le preocupaba muchísimo este tema, ¿no? Y ya en el año 67 publica una de las grandes encíclicas suyas, Populorum Progressio, o El desarrollo de los pueblos. Fíjense, en unos años donde, si volviéramos, no tenemos tiempo para hacer eso, pero si volviéramos al contexto histórico, el mundo estaba polarizado y dividido, ¿no? Estamos en medio, después de la Segunda Guerra Mundial, casi ya bien entrados en la Guerra Fría, donde el mundo se debate entre ser comunista o ser capitalista, ¿no? Y entonces al Papa le interesó hablar sobre cómo progresan los pueblos y cómo eso no tiene solo que ver con el dinero, ¿no? O con la ganancia, sino que tiene que ver también con la vida espiritual. Bueno, en el año 67 también estuvo muy ocupado Pablo VI, ¿verdad? Publicó una Populorum Progressio en marzo, y en junio publicó otra encíclica que se llama Sacerdotalis Celibatus, que es sobre el celibato sacerdotal.
muy importante, ¿no? Yo no sé si ustedes saben el contexto histórico, pero a Pablo VI le tocó ser papa en un tiempo en el que la mayoría de sacerdotes pensaban que se iba a abolir el celibato eclesial, ¿no? Y que ellos se iban a poder casar, ¿no? Entonces, muchos sacerdotes, cuando vieron que Pablo VI no hizo eso, pues empezaron a dejar tristemente, ¿no?, la vida religiosa, la vida consagrada o el sacerdocio. Y escribió esta encíclica un poco para reflexionar sobre el tema del celibato y qué es el celibato sacerdotal. Y por último, la famosa Humanae Vitae, en el año 68, que ya he hablado de ella y me remito a lo dicho, pero si les interesa mucho el tema, hace creo 5 años fue el 50 aniversario de Humanae Vitae y se publicaron un montón de libros sobre este tema y es algo muy importante. Centrémonos por un momento en San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II fue papa del año 1978 hasta el 2005. Es decir, fue papa muchos años porque lo eligieron papa muy joven y podría haber durado muchísimo más, pero se nos enfermó. Yo creo que todos los de mi generación y los mayores también tenemos las últimas imágenes de San Juan Pablo II como un hombre enfermo de Parkinson, ¿no?, que ustedes y yo las conocemos. Pero nos dejó 14 encíclicas San Juan Pablo II, ¿no? Primero su encíclica programática en el año 79 que se llama Redentor Hominis, o Cristo que redime al hombre, ¿no? Cristo redentor del hombre. A San Juan Pablo II le importaba muchísimo este tema, ¿no?, de decir, nosotros tenemos que presentar a Cristo como el Salvador, como el Redentor, para que el mundo crea, ¿no? En Cristo, este mundo roto, destrozado, necesita a Jesús. Ya en el año 1980, publica una encíclica sobre la Divina Misericordia, Dives in Misericordia, ¿no?, rico en misericordia. Es una encíclica muy bonita, ¿no? Yo creo que ahora que hemos estado con el Papa Francisco y este tema de la misericordia, conviene de vez en cuando volver para atrás y recordar que es un tema extenso en el magisterio y que ya San Juan Pablo II, que venía de Polonia, que conocía toda la devoción del diario de Santa Faustina Kowalska, nos había hablado de este tema también. Luego, en el año 1981, San Juan Pablo II tiene una de sus encíclicas más bonitas, Labor in Exercem, que nos habla sobre el trabajo humano y cómo las personas nos podemos santificar por medio del trabajo. Yo creo que este es un tema que en la iglesia moderna tendríamos que recuperar. En el año 85 publica una pequeña encíclica se llama Slavorum Apostoli, sobre los apóstoles eslavos, ¿no?, San Cirilo y San Metodio. Él era de una zona del mundo, Polonia, donde habían evangelizado Cirilo y Metodio, y le importaba hablar sobre este tema. En el año 86 publica Dominum et Vivificantem, que es una encíclica sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Si a alguien le interesa mucho el tema del Espíritu Santo, sería bonito leerla. En el año 87 publica Redentoris Mater, una encíclica sobre la Virgen María, ¿verdad?, que es nuestra madre. Luego en el año 87 publica Solicitudo Rei Sociales, sobre la doctrina social de la iglesia, ¿no?, o sobre las cosas sociales en la iglesia. Pensemos que en esos años estaba a punto de caer el muro de Berlín. Pensemos que estábamos debatiéndonos todavía el mundo entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Y Juan Pablo II le interesaban muchísimo las cuestiones sociales para que no nos las robaran los comunistas, ¿no? A veces parece que solo a los comunistas les importa darle de comer al pobre o cuidar al inmigrante, y es mentira, ¿no? Han sido parte de la doctrina de la iglesia desde el principio y no podemos dejar que nos lo roben las personas de políticas de izquierda, porque son patrimonio de la humanidad y de la iglesia universal. Bueno, después San Juan Pablo II, voy a saltarme algunas, pero quizás dediquemos mucho tiempo a estudiar. En el año 93 escribió una encíclica que se llama Veritatis Splendor, sobre la enseñanza moral de la iglesia, que es muy interesante. Después también en el año 1998 escribió una encíclica muy interesante, Fides et Ratio, que nos habla sobre la relación y el balance que tiene que haber entre la fe y la razón. Interesantísima, ¿no? Esa encíclica dio muchísimo de qué hablar, acercó a muchísima gente a la iglesia, sobre todo intelectuales que no tenían fe, porque nos recuerda, ¿no?, que la fe y la razón no están peleadas, ¿no?
en el fondo se ayudan, ¿no? Él tiene una imagen en la encíclica que quizás puede ayudarnos, dice que son dos alas, ¿no? Que nos ayudan a subir a Dios, la fe y la razón. Y por último, ya citada en 2003, escribió su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, ¿no? O la iglesia en relación con la Eucaristía. Muy bonita, ¿no? Si no la conocen, vale la pena leerla, ¿no? Nos recuerda cómo la Eucaristía nace de la iglesia y cómo la iglesia necesita la Eucaristía para estar viva. Bueno, Benedicto XVI, que como he dicho antes, quizás sea el teólogo más grande de este siglo, no escribió muchas encíclicas, ¿no? En realidad escribió 3 y una cuarta que dejó medio hecha, que publicó el Papa Francisco, pero las 4 son un tesoro, ¿no? Si me pidieran ustedes de todas las que ha dicho, padre, ¿cuáles tengo que leer? Y se me ven mis preferencias aquí, ¿verdad? Yo diría las de Benedicto XVI, que son un tesoro, ¿no? Primero, Deus Caritas Est, Dios es Amor, en el año 2005, sobre el amor cristiano, ¿no? Creo que nos dio muchísima luz a todos, a los casados, a los solteros, a los sacerdotes, a los consagrados, ¿no? Y vale la pena de vez en cuando volverla a leer porque nos explica los diferentes amores y cómo todos están relacionados en Dios. Spe Salvi, en el año 2007, que tengo que confesarles que yo la leo todos los años porque es maravillosa, sobre la esperanza cristiana. Es muy pequeñita, pero vale la pena leerla. Después, en el año 2009, Caritas in Veritate. Fíjense que fue en esos años que acabamos de acabar la crisis o la recesión, ¿no? De 2007, y habló sobre el desarrollo integral de la caridad y la verdad, ¿no? Cómo la caridad siempre tiene que ir acompañada de la verdad. Y la encíclica que dejó medio escrita, que después publicó el Papa Francisco en 2013, fue Lumen Fidei, la luz de la fe, que también es bien interesante. Entonces Benedicto escribió sus encíclicas sobre las virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Y a la caridad dedicó 2 partes, primero el amor de Dios y después el amor caritativo, ¿no? O las obras de caridad. Y el Papa Francisco, que ustedes las conocen, quizás más recientes, y ya termino con esto, publicó en 2015 Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que ustedes y yo conocemos y probablemente hemos leído. Fratelli Tutti, en el año 2020, sobre la fraternidad y la amistad social. Vale la pena leerlo. Y la que a mí más me gusta de todas las del Papa Francisco, el año pasado, en el año 2024, Dilexis Nos, que nos habla sobre el amor humano y divino y la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Debo confesar que esta es la que más me gustó a mí del Papa Francisco porque es muy bonita, ¿no? Nos explica cómo es el amor de Dios, cómo es el amor de los hombres y cómo somos nosotros los hombres los que tenemos que aprender a amar como Dios, ¿no? Y pedirle a Él un corazón como el de Él. Lo más bonito del texto es que está constantemente citando a los santos, ¿no? Cita muchísimo a Santa Teresita del Niño Jesús, cita muchísimo a la Coque, cita muchísimo a San Claudio de la Colombière, entonces está constantemente citando a los santos. Es muy bonita, vale la pena leerlo. Yo creo que del magisterio del Papa Francisco, estoy diciendo muchísimo y atreviéndome muchísimo, pero yo diría que quizás es lo más bonito que nos dejó el Papa dentro de su magisterio, ¿no? Como un legado. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no estoy hablando todo el día, pero les prometo que lo que vamos a hacer el siguiente programa es probablemente ya entrar en algún texto del magisterio y comentarlo juntos. Y como les dije antes, ¿no? La idea de esto es que vayamos conociendo mejor el magisterio de la Iglesia para conocerlo, meditarlo, vivirlo y predicarlo a los demás. Vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor que siga abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para profundizar en el magisterio, que es la enseñanza autorizada del Papa y de los obispos, inspirada por el Espíritu Santo. Pedimos todo esto por intercesión de María, la Madre de la Iglesia y nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.